Bienvenidos todos. Iniciamos el primer programa de Subversivo. Hoy, en esta noche, queremos tocar un tema muy interesante, manipulación social, conmigo M8 y Ron Ramón, que se encuentra aquí a la par. Buenas noches, Ron Ramón. Buenas noches, gusto. ¿Cómo estamos ahí? Saludarles. Ciertamente estamos haciendo estos podcasts que son muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, adelante, pues. Buenas noches, M8. ¿Cómo estás? Estamos bien, hermano, aquí, hombre, conectado. Bueno, entonces, hoy quería traer a colación algo que leí el otro día. Estaba hojeando un libro que se llama La propaganda política del doctor Jean-Marie Domenech. Domenech en este libro habla acerca de un fenómeno interesante que es la propaganda política. ¿Dónde inicia la propaganda política? ¿Y qué es eso de la propaganda política? ¿Cómo la propaganda política ha llegado a ser tan influyente que llega a manipular a las personas para tomar decisiones? Entonces, quería traer esta colación y la frase que este señor en su libro que me llamó mucho la atención es una frase de Hitler y una frase de Lenin. La frase de Lenin dice lo siguiente: lo principal es la agitación y la propaganda en todas las capas del pueblo. Uy, qué pesado suena esto, ¿verdad? Y lo otro, una cita de Hitler, que la propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la posibilidad de conquistar el mundo. Desde aquí pienso yo que debemos dar la magnitud de este fenómeno, ¿verdad? Y algo interesante que nosotros como nicaragüenses quería traer a colación, y porque este tema es el cómo la manipulación a través de la propaganda hizo la instauración de una dictadura en Nicaragua. No sé si ustedes recuerdan un tiempo como allá por el 2000 y algo que empezaron a salir unas canciones que le llamaron el reggaetón político. Exactamente, eso tiene que ver mucho con la manipulación mediática y hay que ver los términos, porque la manipulación mediática ciertamente desde la mofa burda puede hacer este programa de la Cámara Matizona, donde surgió en el 2003 la primera canción del reggaetón político, pero pues esto planteando ya a manera de descomposición social, algo que para mí puede ser cultura, pero es empobrecedora, ¿no? Eso podría ser lo segundo, pero lo primero, por supuesto, es la cultura hecha, por ejemplo, en las canciones testimoniales de la nueva canción latinoamericana para aterrizar en Nicaragua, pasando por supuesto, la canción chilena, e influenciado, por supuesto, por el socialismo ya que quiso llevar y lo hizo por un tiempo Salvador Allende, ¿verdad? Entonces aquí es muy interesante esto porque todas las revoluciones sociales en Latinoamérica que se dieron fueron prácticamente acompañadas de las canciones de testimonios que comenzaron con Violeta Parra y Víctor Jara, ¿verdad? Y otro montón de como Jorge Cafrune, como Alfredo Citarrosa, que son cantores populares y folcloristas que ciertamente lo que hicieron más que apegarse a un sentido político, inclusive antes de que se tuviera el movimiento en el cual logró tomar el poder Salvador Allende, esta gente venía desde el arte y la cultura planteando los malestares sociales del proletario, del campesino, ¿no? Según las necesidades. Entonces aquí vamos a que es primero el huevo o la gallina. Es interesante porque, a mi parecer, creo que el hecho de cultura y el arte responde a las necesidades sociales, ¿no? Y se trata de embellecer, pero también tratar de indicar los problemas sociales para una mejora. Y bueno, ahí es donde se me hace interesante porque ciertamente posterior ya a estos surgimientos de forasteros que llamaban, por ejemplo, a Citarrosa, quienes fueron pues que de un carácter humilde comenzaron a decir sus necesidades, ¿no? Las necesidades de, por ejemplo, Ari Primera, con Usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar, que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Son frases humildes con un intelecto y una capacidad enorme, por supuesto, para poder plantear desde sus medios la naturaleza, que cuando quieren entrar los colonos a joderlos, no, perdón, a molestar. Entonces estas personas plantean todas esas vicisitudes sociales que se viven desde el empobrecimiento, ¿no? Por ahí aterrizamos en Nicaragua, más o menos planteando, yo como lo tengo esquematizado, porque la canción chilena va hacia Nicaragua y comienza el pueblo unido, y comienza los estudiantes, y comienza la partida, y comienza la plegaria del labrador, que estoy hablando de temas de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Andy Primera, ¿verdad? Que resuenan inclusive en todas las marchas y manifestaciones populares y se inician, creo yo, o sea, trabajando con las masas, por supuesto, pero desde el descontento, ¿no? O sea, estas canciones quedan impresas en el corazón del proletario, ¿verdad? Que lucha por una reivindicación o más bien por una... Qué interesante esto que nos habla Ron Ramón sobre cómo el político acude hacia las masas oprimidas. Se me hace necesario decir pues de que yo desde una perspectiva latinoamericana, pero por supuesto que para llegar a esto tenemos que pasar antes por las teorías que se hicieron en Europa, por supuesto. Por ahí necesitamos también conocimiento y teoría
de todos estos profesionales de la comunicación, que pues probablemente por ahí M8 pues nos va a decir cómo es esa jugada. De hecho, creo que estás dando en el clavo, porque estos movimientos artísticos de los cuales vos hablas, de grandes revoluciones latinoamericanas, no fueron algo casual, sino que todo esto evidentemente es un proyecto político. Porque ¿quiénes fueron los primeros que descubrieron que podían dominar a las masas? O sea, precisamente fueron movimientos de izquierda, incluso el fascismo, que yo ubico el fascismo con la izquierda. Si vos te fijas, Benito Mussolini, que fue el primero en utilizar la propaganda de manera masiva, él había sido comunista y él fue el primero que utilizó de manera pragmática. O sea, él hacía películas de sí mismo, él hacía como que hacía parecer que las cosas estaban bien porque manipulaba a las personas desde el nivel cultural. Exacto. M8, para darte apoyo ahí más preciso, realmente la propaganda política como tal, como empresa, surge en el siglo XX, a finales del siglo XIX y empieza el siglo XX, y en el siglo XX es donde empieza a verse como tal la instauración de la propaganda política como una empresa. Entonces, a partir de aquí empiezan un montón de ramas nuevas, que más adelante lo vamos a aunar más a este tema, pero me parece muy importante lo que estás diciendo. Continúa. Mira, hubieron varios fenómenos interesantes. Un fenómeno del que habla José Ortega Set, que se llama el fenómeno del lleno, que fue para el principio del siglo XX o a finales del siglo XIX. Esto fue producto de la revolución industrial, del nacimiento del capitalismo. Entonces, los campesinos que vivían en la urbe se movilizaron hacia, más bien, al centro de las ciudades. Se fueron movilizando porque se requería más mano de obra. Entonces, ese fue un factor sumamente importante. A la par de eso, también, pues, otro fenómeno fueron avance en la difusión, la televisión, la radio. Hubieron algunos políticos que se dieron cuenta de que podían utilizar los medios para hacer propaganda política. Primero podemos mencionar de cajón a Benito Mussolini, que quizás no lo formalizó, pero fue el primero en utilizar la propaganda para incidir e influir en la conciencia de las personas. Cuando hablamos de nivel cultural, hablamos de las creencias de los saberes del pueblo, de la población. Y entonces es muy difícil incidir en la población de manera, por decirlo así, racional, porque tendrías que educar a las personas. Mientras cuando lo haces de manera cultural, lo que se involucra son más que todo las emociones. Y entonces ahí después, posteriormente, podemos mencionar otros nombres como a Hitler, sin duda, a Stalin. De hecho, todos los comunistas. El simple hecho de haber llamado a la revolución del proletariado, una revolución popular, evoca a ese primer fenómeno del cual te estaba mencionando, que era el fenómeno del lleno. Estaban hablando directamente al pueblo. Interesante porque los movimientos se puede llamar derecha, nunca se dieron cuenta de esto. Es más, hasta hace poco nunca se dieron cuenta. Y después vinieron, otros intelectuales que formalizaron un poco más la cuestión. Podemos hablar de Gramsci, Antonio Gramsci, o podemos hablar de Michel Foucault, de Jacques Derrida, y etcétera. Pero bueno, volviendo, las revoluciones culturales para mí no fueron algo aleatorio, no fueron espontáneas, sino que hubo cierta... una mano negra detrás del asunto. Yo no le doy un valor ni negativo ni positivo el simple hecho de utilizar la cultura para hacer política. Sencillamente que lo negro está donde ellos se dieron cuenta que había un capital político, lo podían explotar y que podían manejar a la persona a su